Lenguaje. El lenguaje es la capacidad para codificar las ideas en señales, diferenciándose del pensamiento, alfabetización y uso, permitiendo que las personas comuniquen una combinación de ideas desarrolladas por una composición de sonidos. La producción del lenguaje se encuentra en los mecanismos posteriores del lóbulo occipital, lateral y parietal, en donde existe una percepción del presente, recuerdo del pasado y usando también la imaginación para el futuro. Las palabras en el lenguaje se refieren a objetos, acciones y relaciones en el mundo, los cuales son expresados mediante sonidos que se definen por ser recuerdos que han sido almacenados en la corteza asociativa, contando con dos entradas, primero la visual, por cómo se ve, y después la auditiva, por cómo suena. Y al ser escuchada una palabra, primero se reconoce la secuenciación de sonidos en el área de Wernicke y segundo se activan los recuerdos que constituyen el sonido, y ocurre de manera inversa al pasar un pensamiento a palabras. Para esta tarea es necesario el empleo de la percepción y la evocación de los sonidos, los cuales se desarrollan espontáneamente en los niños y de igual forma las lenguas llegan a ser aprendidas de manera innata. En el lenguaje tienen participación tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. El hemisferio izquierdo existe una especialización secuencial de palabras que está compuesta a su vez por sonidos, así como la comprensión del lenguaje. En el hemisferio derecho hay un reconocimiento de la emoción y el tono de voz, así como la prosodia y pragmática. Afasias. Son las categorías más significativas de los desórdenes del habla, en donde existe una alteración de la comprensión y o producción del lenguaje por un daño cerebral posterior a la adquisición y desarrollo de las habilidades lingüísticas, pudiendo haber lateralización de la conducta verbal. La afasia de Broca resulta de la lesión o deterioro de las capacidades para comunicarse, conduciendo a problemas como habla no fluida y con lentitud, así como una mala pronunciación y le resulta al sujeto con afasia de Broca más difícil pronunciar palabras pequeñas que tengan un sentido. No obstante, el sujeto es competente al comprender el lenguaje. Esta afección tiene lugar en la corteza frontal de asociación del lóbulo frontal inferior, área de Broca. La afasia de Wernicke deriva de una lesión ubicada en los circuitos nerviosos en las partes medias y post del giro temporal superior del hemisferio izquierdo, que ocasiona una mala comprensión del habla y dificultad en la producción de sonidos. Es conocida como afasia receptiva, debido a que el área de Wernicke es la encargada de ubicar los recuerdos de la secuenciación de los sonidos que conforman a las palabras. Afasia sensorial transcortical. Está relacionada a la afasia de Wernicke, localizada en la región caudal de esta, cerca de los lóbulos temporal, parietal y occipital, justamente en un área posterior del lenguaje en donde hay reciprocidad entre la audición y el sonido, ocasionando que el sujeto sea capaz de repetir lo que otras personas dicen, así como reconocer las palabras expresadas. Sin embargo, en esta afección, el sujeto es incapaz de reconocer el sentido de lo que escucha, careciendo de competencia lingüística. Afasia de conducción. Es el resultado por el daño en el lóbulo parietal inferior que se extiende a la materia blanca subcortical y al fascículo arqueado. El sujeto mantiene buena fluidez en el habla, adecuada comprensión y atribución de significado al lenguaje, mas tiene dificultades para la repetición de las palabras con sentido. Afasia global. Es una combinación de las afasias de Broca, Wernicke y de conducción. Afasia anómica. Existe tras un daño o lesiones en regiones anteriores postcerebrales en el lóbulo temporal y parietal, en donde el paciente tiene amnesia parcial de las palabras con una baja capacidad para nombrarlas. Sordera pura de palabras. Es resultado de lesiones en el área de Wernicke y su conexión con la corteza auditiva. El sujeto mantiene un habla fluida y bajo nivel de comprensión y repetición léxico de lo que ha escuchado. Lectura y escritura. La comprensión de la lectura involucra al menos dos procesos distintos, que son el reconocimiento de palabras como un todo y su sonido letra por letra. La lectura y escritura se encuentran en cercana relación con la audición y el habla, y del mismo modo con las afasias. Sus principales afecciones vinculadas son las siguientes. Alexia pura. Se le conoce también como ceguera pura de las palabras o alexia con agrafia, en donde existe una lesión localizada en la corteza visual del lóbulo izquierdo superior del cuerpo calloso.
Este desorden perceptual genera que la información percibida por el sujeto no llegue y continúe su camino a la corteza extraestriada del hemisferio derecho, dificultando la visión específicamente gráfica. La dislexia es ocasionada por daños cerebrales en personas que tienen previo conocimiento para leer, y existen diferentes clases de dislexia. 1. Dislexia del desarrollo. El paciente presenta dificultades para leer, haciéndose evidente en los niños en desarrollo de este aprendizaje. Se sugiere la presencia de un componente genético localizando anormalidades en el plano temporal en el área de Wernicke. 2. Dislexia superficial. Es el déficit de la lectura de palabras completas en donde el sujeto comete errores con las reglas de pronunciación y problemas al asociar la apariencia visual de las palabras. 3. Dislexia fonológica. El sujeto es capaz de leer, pero no de pronunciar lo leído, presentando dificultad al leer las palabras de las que desconoce su sonido. Dislexia de deletreo. El paciente no puede reconocer las palabras como un todo, sin embargo, es apto para reconocer letra por letra y evocar su propio deletreo de forma oral. 5. Dislexia directa. Es similar a la afasia sensorial transcortical, ya que el sujeto puede leer en voz alta, pero no es capaz de reconocer las palabras que dice. 6. Dislexia de comprensión o sin lectura, en donde el sujeto puede comprender las palabras que no puede leer. La comprensión de la escritura depende directamente del conocimiento previo de las palabras y su adecuada estructura gramatical. Sin embargo, puede haber dificultades en su ejecución, por ejemplo, de control motor en donde el sujeto puede escribir números pero no las letras. Otras personas pueden escribir en minúsculas más no en mayúsculas. De la misma forma, pueden escribir de molde y no en cursiva. También se presentan dificultades para seguir reglas ortográficas. Los desórdenes de escritura más importantes son los siguientes. Disgrafía fonológica. Es un daño localizado en el lóbulo temporal inferior que representa el problema para escribir lo escuchado y la incapacidad de pronunciar y decir palabras con sentido. Disgrafía ortográfica. Es el desorden de la escritura basada en aspectos visuales en donde el sujeto únicamente puede pronunciar las palabras, teniendo un origen en lesiones del lóbulo parietal. Disgrafía directa, conocida como agrafía semántica, en donde el sujeto puede escribir palabras que le son dictadas, mas no es capaz de comprenderlas. Trastornos del pensamiento. Los 4 trastornos más graves del pensamiento y del estado de ánimo son la esquizofrenia, la cual puede estar compuesta por varios trastornos genéticamente relacionados, pudiendo existir alteraciones anatómicas cerebrales. La depresión, la manía y la ansiedad también son considerados como trastornos graves del pensamiento. Se comprende como trastorno a la alteración del pensamiento, conciencia de sí mismo, percepción, afecto, voluntad e interacción social. Para poder analizar una enfermedad mental, se debe limitar cuáles son los síntomas y signos, basándonos en 2 factores. Primero, el agente causal, que sea claro y evidente, y segundo, una patogenia verosímil, mecanismos por los que el agente causal produce la enfermedad. Y los principales trastornos se pueden subdividir en 1. Trastornos de la cognición, ya sea esquizofrenia y delirio. 2. Trastorno del estado de ánimo, como trastornos afectivos y ansiedad. 3. Trastornos del aprendizaje, memoria e inteligencia, como retraso mental y demencia. Y por último 4, los trastornos de comportamiento social, como trastornos de la personalidad. Los trastornos mentales pueden clasificarse por signos, lo que el explorador ve, y los síntomas, que es lo que el paciente refiere. Si varios signos y síntomas juntos se presentan en varios sujetos, se establece como un síndrome. En la mayoría de los trastornos psiquiátricos hay cambios genéticos, moleculares y anatómicos sutiles, debiendo tomarse en cuenta la historia clínica del paciente y su respuesta al tratamiento. Un trastorno mental se caracteriza según su evolución natural, determinando la aparición de los signos y síntomas en momentos específicos de la vida del paciente y la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. Neuroanatomía funcional de las alucinaciones en la esquizofrenia. Los ganglios basales reciben aferencia de amplias zonas de la corteza cerebral, como los lóbulos frontal, parietal y temporal, proyectándose hacia la corteza frontal y a la inferotemporal. La corteza inferotemporal participa en el reconocimiento y la discriminación de objetos visuales.
Los núcleos de eferencia de los ganglios basales se proyectan a través del tálamo a la corteza inferotemporal, influyendo en el procesamiento visual superior, ocasionando de esta manera alteraciones en la percepción visual, entre otras alucinaciones características de la esquizofrenia. Las alucinaciones en pacientes con esquizofrenia se pueden deber a una excesiva estimulación de los receptores de dopamina en el sistema estriado visual, indicando un aumento neto de la actividad del núcleo reticular, generando un aumento anómalo en las aferencias tálamo-inferotemporal. Base neuroanatómica de conducta extraña en pacientes con esquizofrenia. Mediante imágenes de PET, durante las alucinaciones se lograron observar activaciones en núcleos talámicos y estriados, así como en el hipocampo y región paralímbica de la corteza del cíngulo orbitofrontal. No obstante, se visualiza una falta de activación en el área de Broca, así como actividad en cortezas asociativas y auditivas del lenguaje próximas al área de Wernicke. La esquizofrenia puede ser el trastorno más devastador de la especie humana, correspondiendo a una afección del 1% en la población mundial, afectando más frecuentemente y de forma más grave a hombres que a mujeres. Del 2 al 3% presentan un trastorno esquizotípico de la personalidad de menor gravedad que la esquizofrenia, con un comportamiento abiertamente caótico. Normalmente en personas con esquizofrenia se puede experimentar emociones inapropiadas, como reír al platicar sobre un evento trágico, aplanando sus afectos al hablar de algo alegre. Estos pacientes llegan a tener episodios psicóticos con estados mentales diferenciados con incoherencias de la realidad, acompañados por delirios, alucinaciones, alteración de la memoria, planificación y confusión. Esto en áreas de asociación prefrontal. En el siglo XX estaban bien delimitados dos tipos principales de enfermedades mentales, según Kraepelin. Demencia senil, la pérdida de las capacidades cognitivas en ciertas personas ancianas, como el Alzheimer. 2. Trastornos de la personalidad. 3. Trastornos del comportamiento social, basándose en una revisión de los signos y síntomas. 4. Demencia precoz, que es el deterioro intelectual precoz característica en adolescentes con evolución progresiva, provocando a la larga un deterioro del intelecto. 5. Psicosis maníaco-depresivo, con síntomas como alteración del estado de ánimo, con una evolución muy diferente, con un comienzo más tardío y presenta recaídas sin deterioro progresivo. 6. Trastorno de personalidades múltiples o dobles, en donde el paciente asume dos o más identidades. El tratamiento de la esquizofrenia más eficaz actúa en el sistema dopaminérgico, siendo un tipo de antipsicótico entre los que se encuentran las fenotiacinas, las butirofenonas y los tioxantenos. Aunado los antipsicóticos atípicos como la clozapina, risperidona y olanzapina, bloqueando el receptor dopaminérgico D2 y D4. De esta forma, se mitigan los síntomas sin actuar directamente en las neuronas responsables de la enfermedad. En la mayoría de las personas que padecen de esquizofrenia, hay un déficit importante en los niveles de atención y de motivación, parecidos a pacientes con déficit de la función de la corteza prefrontal. Se han clonado 6 tipos principales de receptores de la dopamina en los seres humanos hasta la fecha: D1, D2, D3, D4 y D5. Las secuencias de aminoácidos de cada subtipo de receptor codifican las 7 regiones que atraviesan la membrana de características de los receptores acoplados a la proteína G. Se cree que las alteraciones de la transmisión sináptica dopaminérgica se asocian a los síntomas esquizofrénicos. Los fármacos que aumentan el nivel de dopamina, como L-dihidroxifenilalanina, la cocaína y la anfetamina, pueden inducir episodios psicóticos que aparecen en la esquizofrenia paranoide. Las etapas esenciales en la síntesis y degradación de dopamina y lugares de acción de varias sustancias psicoactivas en la sinapsis dopaminérgica son: 1. Síntesis enzimática. 2. Almacenamiento. 3. Liberación. 4. Interacción de los receptores. 5. Recaptación. Y 6. Degradación. Conclusiones. El estudio de las afasias condujo al descubrimiento de las zonas cerebrales que se consideran críticas en relación al lenguaje, lo que nos permite comprender muchas de las afecciones médicas, sus causas y su patogenia. Sin embargo, en la actualidad aún se presentan dificultades para determinarlas con seguridad y certeza.
Otra problemática se presenta en las inadecuadas maneras de afrontar la problemática social en estas afecciones, lo que genera una gran cantidad de personas a quienes les resulta casi imposible poder reinsertarse socialmente y de forma productiva en su entorno, originando trastornos psicológicos como los previamente mencionados en este trabajo. Es importante resaltar que hacen falta mejores criterios y valoración de diagnóstico, porque de lo contrario continuaría la prevalencia de estas enfermedades y su evolución, ocasionando altos costes sociales y económicos.